que les permita ayudarse. Supongo que revisarán en algún momento esto. Si que ahí les va la grabación, está iniciándose la grabación. Y ahora vamos entonces a proyectar la primera parte, que es una presentación que nos permite introducir a la química orgánica. Díganme que la están viendo, por favor. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bien. Obviamente que esto va a quedar a disposición de ustedes, así que no se preocupen por eso. Yo se los voy a subir a la plataforma, quizá en el recreo. Y bueno, vamos viendo algunas cuestiones que considero fundamentales para esto, para que podamos contextualizar el asunto. La química orgánica, ¿cierto?, es la parte de la química que tiene por objeto el estudio de compuestos que tienen como elemento central al carbono. Pero hay algunos compuestos del carbono muy conocidos que no son orgánicos. ¿Me podrían decir alguno, por ejemplo, ustedes que reconozcan, que recuerden, algún compuesto de carbono, o de que tenga carbono y que no es orgánico? ¿Conocen alguno? Inspiren y exhalen. Al exhalar, ¿qué estamos eliminando? Supone, CO2. ya, pues, carbono, CO2, ¿cierto? Dióxido de carbono. Por ejemplo, el dióxido de carbono tan importante, compuesto, gas, ¿no es cierto? Corresponde a un compuesto que tiene carbono, pero que no es orgánico. Otro ejemplo puede ser el hermano chico malvado que tiene, que es el monóxido de carbono, ¿cierto? El CO, que es el gas venenoso, aquel más tóxico que emana de las combustiones incompletas, de los braseros, de los calefón y todas partes. ¿Ya? Y bueno, también podemos, por ejemplo, decir el carburo de calcio, el carbonato de calcio, que son compuestos, o sea, todos los carbonatos que se llaman, que son sales que tienen carbono. Pero la mayoría de los compuestos que tienen carbono son orgánicos y eso es el objeto que tiene digamos, ese es el objeto del estudio de la química orgánica. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿por qué es tan importante el carbono? Porque, bueno, no obstante no ser tan abundante en la naturaleza, digamos, sí representa cerca de un 20% de la masa de un ser vivo. Significa, por ejemplo, que si yo, o tú, ¿no es cierto?, si yo tengo 80 kilogramos masa y pudiera extraer todo el carbono que tengo en ese total, serían 16 kilogramos más o menos, ¿cierto?, de carbono. O sea, me quedaría con 64 kilogramos apenas. Y uno dice, ¿dónde tengo carbono, profe? ¿Dónde tengo mi carbono? ¿Yo dónde tengo mi estructura corporal con carbono? A ver, o en mi organismo. ¿Dónde estaría, digamos ustedes? Obviamente formando parte de qué, porque no está solo. ¿Dónde tengo carbono? Pues chicas, chicos. A ver, ¿de qué están hechas las células, por ejemplo? ¿O cuáles son las partes de una célula? ¿En el núcleo habrá carbono? ¿Sí o no? Sí, sí hay. Sí, pues ¿y dónde? En las bases nitrogenadas. No, Ah, perdón. Sí, también en las bases nitrogenadas, en las pentosas. en los ácidos nucleicos, entonces, podría ser, ¿no Sí. es cierto? Ya, ahí tendríamos carbono. Las membranas, pues chicos, las membranas, ¿no es cierto?, celulares, tienen una constitución de lipidoproteica, ¿cierto? O sea, todos los lípidos, todas las proteínas, allí tengo carbono, formando parte de eso, de tejidos, ¿no es cierto?, de estructuras, qué sé yo. Igual pasa en los vegetales, por ejemplo. Si yo pienso en un tronco de pino, tronco macizo de pino, supón tú de 60 kilogramos, por decir una cuestión rápida, 30% más o menos, perdón, 30 kilos, es decir, el 50% de ese total corresponde a celulosa. Y la celulosa no es más que un compuesto que tiene carbono. Está formado por muchas moléculas, o sea, polisacáridos de
sería conformado por la glucosa a fin de cuentas. Ya, entonces ven, es muy importante el carbono, pese a no ser tan abundante en la corteza terrestre, ¿no es cierto? Pero bueno, así todo forma parte de varios millones de compuestos químicos. Por ejemplo, en un árbol, por decirlo así, lo encontramos presente en la celulosa, lo encontramos presente en los tallos, en los troncos, en las ramas, en las hojas, ¿cierto? En los, eh, por ejemplo, en las resinas que pueda tener, en los aceites, en las esencias, mil cosas de ese tipo, no mil cosas, pero bastantes más, digamos, ¿no es cierto? En la pared celular, depósito de pectina, la pectina es un tipo de polisacario, ¿no es cierto? La milopectina también, alcoholes que se puedan extraer de ahí, una serie de componentes en donde hay carbono, ¿ya? Y bueno, y tiene una particularidad desde el punto de vista estructural, que el carbono es capaz de formar muchas cadenas, es decir, se puede estructurar en cadenas lineales, por ejemplo, ¿no es cierto? Alargadas, continúa esto para acá, en cadenas ramificadas, ¿ven? Aquí una rama para arriba o para abajo, y va también, ¿no es cierto?, formando ciclos en cadenas cerradas, por ejemplo, ¿ven? Y esto significa que el carbono es muy versátil porque él se combina con casi todos los elementos de su mismo grupo de la tabla y con casi todos los elementos de su mismo periodo. Entonces tiene mucha versatilidad de combinación y eso permite que forme muchos compuestos. Y además, ¿no es cierto? Lo hace estructurándose de varias formas como se está mostrando acá. Hay, ¿no es cierto?, por ejemplo, varios compuestos orgánicos que son distintos, que presentan la misma fórmula molecular. Por ejemplo, aquí tengo, supongan, tres compuestos. Créanme que se llama, bueno, recuérdenlo, el etilmetiléter, se llama este que está en rojo. Este es el 1-propanol y este es el 2-propanol. Tres compuestos distintos que tienen la misma formulita molecular. Ven, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos, 1, 8 carbonos. 3, 5, 8 hidrógenos, 3, 5, 8 hidrógenos y un oxígeno, ¿ven? Entonces se dan cuenta que hay tres compuestos distintos con la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Y eso hace que sean distintos nombres, obviamente. Hay unas reglas para nombrarlos. Y eso significa que tienen distintas propiedades físicas y químicas. Entonces se dan cuenta ya, bajo una misma formulita molecular, se esconden tres compuestos distintos. Aquí, por ejemplo, tengo otro par, ¿no es cierto? Este es el ciclopropano, y este es el propeno, que es un alqueno, y este es un cicloalcano, que tienen, ¿no es cierto?, propiedades muy diferentes, nombres distintos. No obstante, tienen 3 carbonos cada uno y 6 hidrógenos también. Por lo tanto, ven, eso pasa con el carbono, que es así tan amable, tan amistoso, se junta con todo el mundo, por decirlo en términos bien coloquiales. Y bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que el mundo se mueve con hidrocarburos, con petróleo. Y el petróleo es una base grande, una fuente inmensa, natural, ¿no es cierto?, de hidrocarburos. Y entonces, si ponemos a pensar todo este tipo de hidrocarburos, ya lo vamos a ver un poquito con el petróleo, hay una gran serie de compuestos que también son orgánicos, tienen carbono y pertenecen a los hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que también haya mucha diversidad de compuestos. Si hacemos un poquito de historia, en el año 1800 y tanto, ¿cierto? Este señor llamado Juan Jacobo Berzelius, que era de nacionalidad sueca, había propuesto una teoría que él llamó el vitalismo. Y él tenía cierta incursión en la medicina y propuso el término de química orgánica para referirse a los compuestos que procedían principalmente o casi exclusivamente, según él, de fuentes naturales vivas. Y propuso que estos compuestos orgánicos, ¿no es cierto?, que estaban presentes en los vegetales, en los animales, ¿cierto?, eran producto de lo que él llamó una fuerza vital. O sea, a fin de cuentas, decía que los compuestos orgánicos provenían de todo lo que estaba vivo o de lo que alguna vez estuvo vivo. O sea, ahí vino el concepto de vitalismo. Y esta teoría se mantuvo un tiempo hasta que apareció en el año 1828, unos 15 años después, por ahí, ¿cierto? Unos 20 años después, el señor Federico Beller,
que era alemán, y él logró demostrar que podía obtener un compuesto orgánico a partir de algo no vivo, de una sal. ¿Ven? Él calentó cianato de amonio y logró obtener la urea, que es un compuesto orgánico, o la urea. ¿Okay? Y de ahí, ¿no es cierto?, rompió con esa teoría del vitalismo y prácticamente se considera que don Federico Friedrich Beller, este señor es el padre de la química orgánica, quien inició, ¿no es cierto?, el estudio de toda esta rama tan importante e interesante de la química. A mí me parece interesante, a ustedes sí parecerá mucho. Pero bueno, allí, ¿no es cierto?, es la historia más o menos para que nos situemos en cómo nace del 1800 y tanto en adelante el estudio de todos estos compuestos que son de mucho interés. Y si queremos hacer alguna diferenciación entre las propiedades de los compuestos orgánicos versus los otros, tenemos que pensar primero que hasta el minuto, ¿no es cierto?, en este ramo por lo menos, hemos hablado de los ácidos, de las bases, de las sales, ¿cierto? Ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, cloruro de sodio, permanganato de potasio, hidróxido de cadmio, hidróxido de calcio. Esos son compuestos inorgánicos fundamentalmente, inorgánicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia los unos de los otros? En cuanto a las fuentes de obtención, bueno, aquí tendríamos más o menos que hacerle caso a don Juan Jacobo Berzelius, que provendrían de materias primas animales o vegetales, pero se le agregaría lo que hizo Beller de síntesis orgánicas, también se pueden obtener. ¿Ven? Y los compuestos orgánicos fundamentalmente están libres en la naturaleza, en los minerales, formando óxidos, formando sales, ¿cierto? Formando bases, qué sé yo. ¿Qué elementos constituyen a los compuestos orgánicos? Principalmente tenemos estos 4 o 5, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, y yo le agregaría el fósforo también. Y los halógenos, que pueden ser el cloro, el bromo, el yodo, el flúor también. Y tienen a nivel de trazas, que significa pequeñas cantidades, fierro, cobalto, calcio, zinc. Por ejemplo, fierro tenemos, qué sé yo, en la hemoglobina en la sangre, ¿ven? No es importantísimo aquí, pero a nivel pequeñito, a nivel de traza. Tenemos, por ejemplo, el magnesio en la clorofila de las plantas, ¿no es cierto?, de las plantas verdes. ¿Ok? Y bueno, y los compuestos inorgánicos están formados fundamentalmente por todos los elementos de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no había uranio, por decir algo, en un compuesto orgánico. No habría, qué sé yo, titanio, por ejemplo, ¿ven? O no habría en un compuesto orgánico ¿cómo se llama? El tecnesio, por ejemplo. En cambio, en los compuestos inorgánicos sí hay de todos los elementos de la tabla. ¿Qué enlace que ya vimos nosotros predomina en los compuestos orgánicos? El enlace covalente, fundamentalmente el enlace covalente. Y bueno, en los compuestos inorgánicos tenemos todos los tipos de enlaces. Aquí también en los compuestos orgánicos es importante hablar de los enlaces puente de hidrógeno que alguna vez conversamos. El estado físico, bueno, ahí no hay mucha diferenciación, principalmente, o sea, tenemos para los dos tipos de compuestos los 3 estados físicos. Aquí, por ejemplo, ven, cuando uno habla de cuestiones generales, como que se contradice, porque si yo te digo que los compuestos inorgánicos generalmente son sólidos, bueno, tú me decís, profe, y el agua, que es lo más abundante en la naturaleza, está en estado líquido en mayor presencia, ¿no es cierto? Bueno, pues un compuesto inorgánico y no es sólido. Entonces, ven, esa diferencia no es tan notoria ni tan importante para establecer, digamos, una distinción entre unos y otros. La solubilidad sí es importante. Los compuestos orgánicos se disuelven en solventes de su misma naturaleza, de su misma razón, ¿no es cierto?, de su misma estructura, en solventes orgánicos, por ejemplo, en éter, en acetato de etilo, en cloroformo, en acetona, qué sé yo. En cambio, los compuestos inorgánicos son solubles en agua, fundamentalmente en agua, y no lo hacen en los otros solventes. Hay una buena forma de diferenciar. Igualmente, lo que dice respecto a la conductividad eléctrica, los compuestos orgánicos no son capaces de conducir la corriente eléctrica, ni estando fundidos, disueltos, ni estando al estado sólido. En cambio, los compuestos inorgánicos, así como el cloruro de sodio, por ejemplo, sí puede conducir corriente eléctrica cuando está disuelto en agua, por ejemplo. Y otra diferencia importante son los puntos de fusión que tengan, ¿no es cierto?, estos compuestos. Los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión y los compuestos inorgánicos tienen puntos de fusión más altos. Entendamos puntos de fusión, aquella temperatura que necesitamos
va a cambiar del estado sólido al líquido, ¿no es cierto? Y bueno, si pensamos así en términos generales, pensemos en la mantequilla, digo yo, pensemos en la mantequilla, en una cera, pensemos en la parafina sólida, pensemos, qué sé yo, en una grasa, una manteca. Y pensemos en el cloruro de sodio. ¿Sí? La mantequilla, por ejemplo, es un compuesto orgánico, que tiene compuestos orgánicos, y la sal cloruro de sodio todo el mundo la conoce. Ya, pensemos, ¿cómo la disolvemos? ¿Ven? Por ejemplo, la mantequilla no la disolvemos en agua, en cambio la sal sí. ¿Ven? Ahí tenemos diferencias. Si disolvemos de alguna manera, ¿no es cierto?, las mantequillas y tratamos de ver si conduce la corriente eléctrica, no lo vamos a lograr. En cambio, si disolvemos en agua el cloruro de sodio, sí vamos a conducir corriente eléctrica. Y bueno, el punto de fusión es bajo, ¿no es cierto? La mantequilla basta que por ahí cuando estamos en noviembre, en diciembre, ya la dejemos en la mesa nada más y se nos olvide entrarla al refrigerador y se nos disuelve, no se nos disuelve, sino que se nos derrite, ¿no es cierto? Porque el punto de fusión es bajito. ¿Ya? En cambio, la sal la podemos dejar a pleno sol en enero y nada nos va a ocurrir. Pues de hecho, así, ¿no es cierto?, la obtienen, la separan del agua cuando la producen, la elaboran y la comercializan, ¿cierto? Entonces, ven, allí tenemos como la idea general de qué son los compuestos orgánicos, qué son los compuestos no orgánicos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicas, jóvenes? No creo, ¿ya? Vamos viendo. Seguimos entonces. Son muy diversos los compuestos orgánicos, ¿no es cierto? Fíjense que todos estos cacharritos que están acá, todos estos aparatitos, ¿cierto? Que todo el mundo ubica, son de origen orgánico, producto de la síntesis de las elaboraciones industriales. De todos los hidrocarburos, ven todos los combustibles que nosotros manejamos, fundamentalmente los que tenemos encerrados en botellas, en balones, en cilindros. Todo lo que son las pinturas, los esmaltes, los látex, ¿no es cierto? Fíjense que si consideramos el número de compuestos inorgánicos versus el número de compuestos orgánicos, tenemos que se han identificado unos 100.000 compuestos inorgánicos, 100.000 apenas. Un número grande para uno en todo caso, pero 100.000 apenas comparado con los casi 7 millones de compuestos orgánicos que hay. Incluso algunos dicen que cada año se incorporan al ambiente nuevos, miles y miles de compuestos orgánicos, producto de toda la síntesis. Imagínense, ¿cierto?, los plásticos nada más, pues hay plásticos de todo tipo, plásticos reciclables, plásticos no reciclables, plásticos de alta densidad, plásticos de baja densidad, plásticos gruesos, plásticos delgados, una serie de cuestiones, ¿ven? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son orgánicas. Si pensamos en lo que andamos vistiendo, ninguno de nosotros en este minuto, ¿cierto?, la ropa que tengamos que nos está cubriendo, todos tenemos algo sintético, algo orgánico, que sé yo, la ropa interior o las lanas, ¿cierto?, o los pantalones que dicen que son 100% algodón. Es algodón artificial, ¿ya? La seda, por ejemplo, y una serie de cuestiones. Y todo lo que son las camisas, los crayones, los rayones, y las zapatillas, los poliuretanos, las poliamidas, las poliaquí, los poliaquí, todo ese tipo de cosas. ¿Ven? Entonces, ahí está una clasificación y una generalización de los compuestos orgánicos. Y aquí empieza lo bueno. Estaba pensándolo, ¿no es cierto? Si hablaba o no de esto, entonces yo no podría hablar de formación de enlaces, de compuestos orgánicos, si no le damos una mirada a lo que es la hibridación. Pero esto está aquí, ¿no es cierto? Está en unas diapos, con unos bonitos. Yo les preparé unos apuntes que quiero que los repasemos. Ahora, puede que les parezca, bueno, más de algunos ya lo vio, ¿no es cierto? Lo conocen. Les parezca un poco complejo esto, pero no le den tanta importancia en el sentido de que les voy a preguntar y voy a detallar tanto, sino que me interesaría que sí pasáramos por esto para poder entender la realidad, ¿no es cierto?, de lo que es la formación de los enlaces del carbono. ¿Me entienden? Así que me voy a tener tengo unas 3 o 4 o 5 hojitas acá, en donde les voy a mostrar apuntes y ustedes lo van a complementar con estas diapos. De aquí para adelante les pido que pongan, ¿no es cierto?, bastante más empeño que hasta el momento les están poniendo. Díganme si están viendo estos apuntes, por favor. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, obviamente también esto va a estar a disposición de ustedes, por supuesto.
Y bueno, ¿qué significa la hibridación? ¿Qué significa algo híbrido? ¿No es cierto? Por ejemplo, ahora hablamos de una estufa híbrida, que significa que es una estufa que funciona, por ejemplo, con electricidad y con combustible de encina o parafina. O también, ¿no es cierto? Hay algunas que funcionan con, con, no sé, pues bueno, con parafina y con electricidad. Eso es híbrido, ¿no es cierto? Eh, hablamos, por ejemplo, de hibridación en la genética. Y bueno, acá hablamos también de hibridación para el caso de los orbitales. Y un híbrido, acuérdense que no es cierto que es la combinación de dos especies, de dos sustancias, de dos elementos, de dos orbitales en este caso, y se forma uno nuevo. ¿Ok? Entonces, por ahí viene la palabra hibridación. Entonces, ¿qué se entiende por hibridación? Es la combinación o es la superposición de orbitales atómicos puros para originar orbitales atómicos híbridos. Y si nos acordamos de los orbitales atómicos puros, ¿cuáles serán esos orbitales atómicos puros? Si pensamos en la primera materia que vimos, o primer contenido que revisamos, ¿se acuerdan cuáles eran los 4 tipos de orbitales? ¿Cómo los identificábamos? S, P, TF, D, DF. SPDF. Entonces, ¿ven? Esto pasa que los orbitales atómicos híbridos que están presentes en el carbono resultan de combinar orbitales atómicos puros, fundamentalmente S y P. Entonces, la hibridación, eso es importante, siempre tiene lugar entre orbitales de un mismo nivel de energía, es decir, del primer nivel de energía, del segundo nivel de energía, del tercero. Yo no puedo juntar un orbital S del nivel 2 con un orbital P del nivel 3 de energía. O sea, ¿cierto? Acuérdense de la distancia al núcleo que había con los niveles de energía que nos hablaba Bohr. Ya. Entonces tiene que ser siempre dentro de un mismo nivel de energía, ¿no es cierto? Si consideramos la hibridación de orbitales, es posible explicar Digamos entonces que la hibridación se va a justificar, aquí es importante que le pongan atención, cuando la covalencia de un elemento que se indica en la fórmula de un compuesto, ya no coincide con la covalencia que se desprende de la configuración electrónica para dicho elemento. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por covalencia? Es como la misma valencia, ¿se acuerdan? O lo mismo que el estado de oxidación, ¿se acuerdan de eso? Pero veamos, lo vamos a repasar. Por covalencia se entiende el número de electrones desapareados que tiene un átomo en su capa de valencia. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En su debido momento. Por ejemplo, el litio tiene covalencia 1, porque si hago la configuración para el litio que tiene 3 electrones, tengo un electrón desapareado en su capa de valencia. Por tanto, covalencia del litio 1, ¿cierto? Veamos para el nitrógeno. Hago su configuración, tengo 7 electrones en total, 1 S2, ¿no es cierto? 2 S2, y bueno, tengo 3 electrones desapareados en la capa de valencia. Por tanto, la covalencia del nitrógeno es 3. ¿Ven? Covalencia es número de electrones desapareados en la capa de valencia. El oxígeno, por ejemplo, ¿ven? Tiene covalencia 2 porque tengo 2 electrones solitos en estos orbitales, ¿ven? Covalencia 1 para el litio, covalencia 3 para el nitrógeno, covalencia 2 para el oxígeno. Eso se entiende por covalencia. Entonces, ¿ven? Yo veo la covalencia que me dice la configuración o la capa de valencia para el elemento y la comparo con la covalencia que me indica la fórmula del compuesto que forma ese elemento. Por ejemplo, si yo veo el cloruro de litio, que es LiCl, ¿qué me dice esto? Que la covalencia del litio es 1, ¿ven? Porque se cambió para acá, y la del cloro es 1. Estoy hablando de la del litio. Coincide la covalencia del litio en esta fórmula con la covalencia que él tiene de acuerdo a su configuración, ¿cierto? Ni un problema. Si yo pienso, por ejemplo, en un compuesto donde esté el nitrógeno, si yo pienso en el amoníaco, así bien siempre se fijan, el nitrógeno tiene 3 electrones, por tanto le pasa su covalencia al hidrógeno, y el hidrógeno tiene 1, se la pasa de ahí al nitrógeno. En este caso, la covalencia del nitrógeno 3, que dice la fórmula, coincide con la covalencia que dice la configuración electrónica del elemento. Ni un problema, ¿cierto? Aún más con el oxígeno ahora. En el agua, típico compuesto,
Si yo veo la fórmula del agua, H2O, ¿no es cierto? Significa que el oxígeno tiene 2, por eso pasó acá, ¿no es cierto? Y el hidrógeno 1. La covalencia que dice la fórmula del agua para el oxígeno es 2 y coincide con la covalencia que dice la configuración del oxígeno de acuerdo a su configuración, ¿cierto? Entonces, no hay dificultad con eso. Pero, ¿qué pasa acá ahora con el carbono? ¿Qué pasa con el famoso carbono? Si yo miro el metano, que es la molécula orgánica más simple que puedo pensar, ¿qué me dice la fórmula? Que tengo covalencia 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que le pasé para abajo, se la pasa al hidrógeno. Eso me dice la covalencia del carbono en la fórmula del metano. Y hago la configuración del carbono. ¿Y qué me dice la covalencia? 2 electrones desapareados. Me dice, ¿qué pasó acá? No coincide. Algo hay. Esta configuración indicaría 2 electrones, ¿cierto? Desapareados. Por tanto, su covalencia debería ser 2 y no 4, es decir, debería ser CH2 aquí. Y no es así. Por lo tanto, en el caso del carbono aquí, si vemos su configuración, este debería ser bivalente. 2, valencia 2, covalencia 2. 2 electrones. Y no obstante, en todos los compuestos orgánicos, el carbono es tetravalente. Siempre, pero siempre va a ir rodeado de 4 enlaces, acuérdense de eso. 4 enlaces. ¿Cómo entonces explicamos que sea 4, 1, 2? Y aquí aparece la hibridación. Eso explica la historia del carbono en todos los compuestos. Ven, por lo tanto, vamos a hablar de 3 tipos de hibridación en el carbono. Como digo, tómenlo como una mera información. Y esto probablemente pueda ser preguntado en la alternativa, algo de este tipo, de la cuestión teórica nomás. Así que no se preocupen tanto de los ejercicios que les voy a mostrar acá. Ya. Primero, hibridación S-P3. Orbitales S, orbital P. ¿Qué significa eso de inmediato? Que tengo un orbital atómico S y 3 orbitales atómicos P. Se llama también hibridación tetragonal porque la estructura en la tridimensión es como una pirámide tetragonal. Vamos a ver cómo es el cuento. Y ahí en las diapos lo pueden ver con más detalle. ¿Cómo resulta esta hibridación? De la combinación de un orbital atómico puro S con 3 orbitales atómicos puros P. Ojo, el número de orbitales atómicos híbridos que se forma siempre es igual al número de orbitales atómicos puros que se unen. Si se juntaron 4 orbitales atómicos puros, un S con 3P, se van a formar 4 orbitales atómicos híbridos del tipo sp3. Veamos. Cada uno de estos orbitales, ¿no es cierto?, tiene un electrón. Y esta hibridación otorgaría a la molécula que la presenta ya una geometría tetraédrica, así como una pirámide, ¿ya? Con ángulos de enlace del orden de los 109 grados 28 minutos, es decir, 109,5 grados aproximadamente. Esta hibridación, sp3, es típica de los alcanos, es decir, de los compuestos que presentan enlace simple, una sola rayita entre carbono y carbono. Esa es la idea. Explicaremos, por ejemplo, la formación de la molécula del etano, que es un alcano, que tiene fórmula C2H6, cómo se forma con la hibridación. Veamos. Vamos a hacer la configuración normal del carbono, ¿cierto? La tenemos así, ¿sí o no? Entonces, cuando se combina el carbono con el hidrógeno para formar el etano, se incorpora energía. Si yo le incorporo energía, por ejemplo, yo caliento el sistema, allí lo que hago es promover un electrón del 2s del carbono al PZ que está vacante, ¿ven? Se cambia, se corre. Esta es excitación de los electrones, saltan. Acuérdense que saltaban de niveles. Al saltar nos van a quedar 4 electrones desapareados, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ya está ahí, bueno, ahí tengo los 4 electrones, la tetravalencia del carbono. Pero no, porque como esto es un estado de alta energía, porque se calentó, es muy poco durable en el tiempo, es muy inestable y no puede formar enlace covalente.
¿Qué pasa entonces? Como tiene mucha energía, se debe perder energía, se elimina energía. Y al eliminar energía, ¿no es cierto? Al eliminar energía, se produce la hibridación. Se junta un S con 3P y se forman 4 orbitales atómicos híbridos sp3, cada uno con un electrón. Y esto es lo que queda como estable, porque esto es un estado de baja energía que dura en el tiempo y sí puede formar enlace covalente. Por lo tanto, la conclusión acá es que la verdadera configuración del carbono en estos compuestos es esta y no esa. Ojo, no es esta, sino que es esta. En vez de orbital puro, hay orbitales híbridos. Se cambió, pues se juntó un S con 3P y se formó este. Un S con 3P se formó el segundo, así. Y tiene cada uno un electrón. Y bueno, y ahí yo puedo representar cómo se forma el etano, C2H6. Pongo 2 carbonos con 3 hidrógenos cada uno. Y así, ¿no es cierto?, escribo la configuración hibridada del carbono, sp3, las 2 veces, y la del hidrógeno, que yo sé que es la de siempre, 1s1, 1s1, ¿ven? ¿Y cómo formo? La primera unión, carbono-carbono, se junta electrón de un sp3 con electrón de un sp3. Y las 6 uniones carbono-hidrógeno, un electrón sp3 del carbono, el único electrón del hidrógeno. Uno del carbono, otro del carbono, y así, ¿no es cierto? ¿Y qué resultado tengo aquí? Tengo lo siguiente. Un orbital molecular significa eso, porque es la molécula ahora, del tipo sp3sp3, que se llama enlace sigma, del griego sigma, la letra griega sigma, y tengo 6 orbitales del tipo sp3s. ¿Ven? 6 orbitales moleculares del tipo sp3s, que también se llaman sigma. Y a veces yo les pregunto, ¿cuántos orbitales sigma tengo en la molécula de etano? 7 orbitales sigma en la alternativa que ustedes ponen. No pasa más allá de esa pregunta así, de teoría. No les voy a pedir que me hagan toda esta historia. Claro, la idea es que la recuerden como va a poder determinarlo. Pero a veces basta que uno mire esto nada más. ¿Se fijan? Esta más o menos sería la real estructura o un poquito más cercana del etano. ¿Ven? Se fijan que cada carbono va rodeado de 4 enlaces, siempre. Este carbono a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Y este carbono a la derecha, 1, 2, 3, 4. Entonces, carbono-carbono es sp3-sp3. Y cada unión carbono-hidrógeno es sp3s. sp3s, sp3s. Entonces, si es sp3-sp3 es sigma. Y si es sp3s también es sigma. Total, 7 orbitales sigma. O 7 enlaces, perdón. No, 7 enlaces sigma, quiero decir. 1 del tipo sp3sp3 y 6 del tipo sp3s. Ya, eso es todo el detalle y lo más complejo que podría pensarse que vamos a ver acá. Y aquí lo que les dije antes, el número de orbitales atómicos híbridos que se forma, que se produce, es igual al número de orbitales atómicos puros que se unen. Junto a un S con 3P se formaron 4 híbridos sp3. Y ahí se acaba la historia de la hibridación sp3 en todos los compuestos que tienen enlace simple, una sola rayita ahí, este carbono y carbono, hay hibridación sp3 del carbono. Ya. La segunda hibridación, son 3 en total, en la sp2, bueno, entenderán que se junta un S con 2P, ¿no es cierto? O sea, se formarán 3 orbitales atómicos híbridos sp2. Se llama también trigonal por la distribución en el espacio. Dice que se produce por combinar o superponer un orbital atómico puro S con 2 orbitales atómicos puros P, generándose 3 orbitales atómicos híbridos del tipo sp2, cada uno de ellos con un electrón. Pero también queda un orbital atómico P puro sin hibridar, que también presenta un electrón. Por tanto, los 3 electrones de cada uno de los sp2 más el único electrón del P que no se hibridó, ahí tengo los 4 electrones para hacer tetravalente otra vez. Ya, esta hibridación, la sp2, otorga a la molécula que la presenta una geometría plana, es decir, con ángulos de enlace del orden de los 120 grados. La hibridación sp2 o trigonal es típica de los alquenos, que son moléculas que tienen enlace doble rayita,
allí, ¿no es cierto? Una doble raya, así se representa el enlace doble. Vamos a demostrar a continuación, y esto es más fácil que lo anterior, cómo se formaría la molécula de eteno. Eteno son 2 carbonos y 2 y 4 hidrógenos, ¿se fijan? Entonces, lo mismo otra vez. Cuando se junta el carbono con el hidrógeno, se incorpora energía, se desplaza un electrón del 2s al 2p vacante, quedan 4 electrones libres, pero estado altamente energético, muy inestable, no forma enlace. Boto energía, y al botar energía viene la hibridación. Se junta un S con 2P y se forman 3 sp2, cada uno con un electrón, pero queda uno de los P sin hibridar, no importa cualquiera de los 3P puede ser. Cualquiera puede ser. Que también tiene un electrón. Por tanto, la verdadera configuración del carbono es esta en los compuestos que tienen doble enlace. Veamos, por ejemplo, cómo se formó el eteno así. Son 2 carbonos y 4 hidrógenos, ¿se fijan? Entonces, la unión carbono-carbono, que es doble, está de aquí, se formó por combinar un electrón de un sp2 con el otro electrón del sp2, ¿cierto? Y un electrón P con el otro P. Aquí, mejor dicho, está acá. Estamos viendo el doble enlace carbono-carbono. Se forma porque se pone un electrón del sp2 con el otro electrón del sp2 y el segundo enlace se forma porque se junta un electrón P con el otro P. Y las uniones carbono-hidrógeno, que son 4, se forman al unir un electrón sp2 con el S del hidrógeno. sp2s, sp2s, sp2s. ¿Qué resultado tenemos? Un orbital molecular sp2, sp2, que también se llama sigma. Un orbital molecular pp, y el pp es el único que es distinto, que es pi. Todos los otros son sigma. Solamente el pi es pp. No olviden esto porque es importante para ver la condición de aromaticidad de los compuestos aromáticos después, que tienen doble enlace. Siempre yo pregunto, ya les adelanto, miren, para que sepan más o menos qué deberían saber. ¿Cómo se forma un enlace pi? Se forma por la unión de 2 electrones P que no se han hibridado. Eso es toda la cuestión del pi, del enlace pi. Entonces, repetimos. Un orbital molecular sp2, un orbital molecular pp que se llama pi, y 4 orbitales moleculares sp2s, sp2s, que también se llaman sigma. A veces pregunto, ¿cuántos orbitales sigma tengo en la molécula de eteno? Tengo 5 orbitales sigma y un pi. O más fácil, recordar, siempre que hay un doble enlace, hay un sigma y un pi. ¿De acuerdo? ¿Cuántos electrones pi tendría? 2. Porque ese es un electrón pi y ese es un electrón pi. ¿De acuerdo? Es importante saber eso, como les digo, para la cuestión de la aromaticidad, lo que se llama regla de Huckel en los compuestos orgánicos, del tipo bencenoide que se llama. Bien, pues eso es toda la historia del sp2. Y bien, tendremos la sp, que se llama digonal, y verán que si CSP se junta un S con un P, y se forman 2 orbitales moleculares del tipo sp, y me quedan 2 P sin hibridar. Todo lo que acabo de decir está escrito aquí. Resulta la sp de combinar o superponer un orbital atómico puro S con un orbital atómico puro P, produciéndose o generándose 2 orbitales atómicos híbridos del tipo sp, cada uno con un electrón. Y quedan también 2 orbitales atómicos P sin hibridar, que también presenta cada uno un electrón, para que hagamos los 4. Esta hibridación es típica de los compuestos alquinos que tienen triple enlace triple rayita, ¿ven aquí? ¿De acuerdo? Y confieren a la molécula que las presenta una geometría plana con ángulos de enlace del orden de los 180 grados. Ahí en la diapo tengo los ángulos, que sería, ¿cierto? El carbono se dispone linealmente con el hidrógeno, con el ladito, y ahí son 180 grados.
A continuación mostraremos cómo se forma la molécula de etino o acetileno que se llama, que tiene 2 carbonos, 2 hidrógenos, C2H2. ¿Ya? Lo mismo de delante, al combinar carbono con hidrógeno se incorpora energía, se calienta, se excita, ¿no es cierto?, esto, y sale un electrón del 2s al 2pz. Me quedan 4 electrones libres, pero como es un estado de alta energía, que recibió mucha energía, mucha temperatura, es inestable, dura poco, no forma enlace covalente, tiene que perder energía, y al perder energía viene la hibridación, se junta un S con un P, forman 2 híbridos sp, cada uno con un electrón, y me quedan 2p sin hibridar. Y aquí tengo los 4 electrones. Y ahora vemos cómo se combinan los carbonos con los hidrógenos, ¿ven? C2, C2H2. La unión carbono-carbono, que es triple, se formó por un electrón sp con otro sp y por 2 electrones p y p. Y la unión carbono-hidrógeno es sp del carbono, s del hidrógeno. Conclusión. Un orbital molecular sp-sp, ¿no es cierto?, se llama sigma. 2 orbitales moleculares pp, que se llaman pi, ¿no es cierto? Para acá, pi. Y 2 orbitales moleculares sps, que forman el carbono con hidrógeno, que también se llaman sigma. O sea, cada orbital molecular pp es un enlace pi. Entonces, conclusión, otra vez. Por cada triple enlace, tengo un orbital sigma y 2 orbitales, perdón, un enlace, quiero decir sigma, y 2 enlaces pi. En el enlace doble tengo un sigma, un pi. En el enlace simple, un solo sigma. En el doble, un sigma, un pi. Y en el triple, un sigma, 2 pi. ¿De acuerdo? Esa es toda la historia de la hibridación, y así se hace posible que se forme tal diversidad de compuestos. Los 7 y tantos millones de los que hemos estado hablando, que más o menos se han identificado. Preguntas, dudas y consultas. Esto lo habían visto en la media, supongo. ¿O ya es nuevo? Bueno, supongamos que es Para mí nuevo. es nuevo, profe. Es nuevo. Es nuevo, qué bueno. Para mí es Pues, nuevo, profesor. algo nuevo que han visto, pues chiquillos, ¿ven? Porque parece que es lo único nuevo que han visto de química, porque todos nosotros es de la media. Pero bueno, como les digo, no vamos a profundizar tanto en esto, porque ya vuelvo a repetir, nuestro objetivo se aleja un poco de la profundización en química orgánica, porque nosotros, acuérdense que el objetivo que me interesa, o que interesa que ustedes logren desarrollar o lograr, es que sean capaces de, mirando una fórmula, decirme, profe, este es un aldehído. Ah, no, este es un ácido carboxílico. Profe, con esta fórmula, este es una acetona. O que sepan, por lo menos, si yo les digo, ¿no es cierto?, el 2-metilpropanol, terminacional, es un alcohol. Si yo les digo, ¿no es cierto?, el pentanal, terminacional, es un aldehído. Si yo les digo un grupo CHO, por ejemplo, CHO, es un grupo aldehído, ¿no es cierto?, carbonilo aldehídico. Y un CO es carbonilo cetónico. ¿Por qué, por ejemplo, es importante? Ya van a ver que sigue la famosa glicólisis y todo ese tipo de cuestiones, ¿cierto?, en bioquímica. Y tienen que saber de que la glucosa, ¿no es cierto?, que es tan común este azúcar, ya, es, por ejemplo, un polihidroxialdehído. ¿Por qué un polihidroxialdehído? ¿Qué te dice poli? Son varios. Hidroxi, varios OH. Y aldehído, que tiene un grupo funcional CHO. Eso es lo que necesitamos, ¿cierto?, sacar de toda esta cuestión que estamos viendo al final de estas 4 clases que nos van quedando, que ustedes sepan identificar así. Nadie les va a pedir memoria, sino que saber interpretar la fórmula, saber interpretar, ¿no es cierto?, las cosas. Pero como ya le he dicho hasta el cansancio, si yo necesito la fórmula de la glucosa, la busco en internet, la busco en el teléfono, se acabó el problema. Pero pucha, si quiero que el CHO, ya no me lo va a decir el internet a lo mejor, pues, CHO, es un grupo aldehído. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, mucho ahí con el comportamiento químico que tenga la especie, que tenga la molécula. ¿Por qué se oxida? ¿Por qué se reduce? Eso lo van a ver después en bioquímica. Pero por lo pronto ahora estamos dando la base. Como les digo, por tanto, esto también es importante, porque si yo les digo cómo reconozco un compuesto aromático,
Por la presencia de los electrones pi. ¿Y qué son los electrones pi? Alguna vez el profe me dijo, que era aquello, ¿no es cierto? Electrones que son los que aportan los orbitales p que no se han hibridado. Después de que quedan sin hibridar. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos que ver. Y claro que vamos a jugar un poco recordando cosas que ya saben bien, cómo se nombran los hidrocarburos, por qué, ¿no es cierto?, se llama pentano el que tiene 5, por qué se llama nonano el que tiene 9, o por qué se llama noneno el que tiene 9 pero un doble enlace. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos que recordar acá. Así que bueno, no le demos mayor profundidad a esto y avancemos un poquito. Como les digo, las estructuras de los compuestos, el por qué son ángulos de 120 grados, perdón, de 180 en este caso, es porque, claro, la disposición en el espacio entre el carbono y el hidrógeno, ¿cierto?, son 180 grados. ¿Y por qué, no es cierto?, en las otras moléculas son 120, bueno, porque queda un poquito más arriba, un ángulo más chico, ¿no es cierto? Esa es la idea. Bien. Y ahora partimos entonces con los hidrocarburos. Hidrocarburos. Fíjense que vamos a volver mejor a la diapo para que revisemos un par de cosas. Porque de lo contrario, lo vamos a dejar de lado. Déjenme salir de ahí. Volvamos a la PPT. ¿Está viendo la PPT, no es cierto? Sí, digan que sí. Sí, profe, sí se ve. Ya, aquí está más o menos bien explicadito. Los libros lo explican mejor que uno, ¿cierto? Lo pueden revisar. Pero aquí está, por ejemplo, lo que les decía. ¿Ven las moléculas de metano? Es una disposición piramidal tetraédrica en el espacio, con ángulos de enlace del orden de los 109 grados 28 minutos, 109,5 grados. O sea, cada hidrógeno se dispone con esa distancia más o menos, con un ángulo de esa separación. En el caso de la hibridación, ¿no es cierto? SP2, por ejemplo, aquí se fijan son 120 grados. Aquí, entre eso y eso, es 120 grados. ¿Ven? Y la distancia es 1,076 Armstrong. Aquí lo más exacto le ponen 116,6 grados. Pero bueno, son 120 por lo general. Después de 120, 116,6 grados. O sea, varía entre ese. Se fijan aquí, tengo 121,7 grados, un poquito más. Bueno, pero el promedio más o menos son 120. Y en el caso de los alquinos, ven, ya es más clarito, que son los triples enlaces. Se fijan 180 grados, que sería la disposición plana ahí, moléculas planas. Ya. Y ahí hay una comparación de la longitud del enlace, cuán largo es el enlace, ¿cierto? Tipo de hibridación, SP3, 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 qué sé yo. Cuánta energía necesita para romperlo, cuál es más fuerte. El que es más fuerte, el que ven, necesita más energía para romperlo, sería el triple aquí. ¿Fijan? Necesita 200 kilocalorías mol para poder romper ese enlace. ¿Ya? Eso es la cuestión. Ahora, vamos a esto, que nosotros vamos a darle harta vuelta a esto. Vamos a tener ciertos dos grandes grupos de compuestos orgánicos. Los primeros son los hidrocarburos y los segundos vamos a llamarle funciones orgánicas. Donde están los alcoholes, donde están las aminas, están los aldehídos y todo lo demás. Por lo pronto, en estas dos primeras clases nos vamos a dedicar a los hidrocarburos. Y su nombre dice que los hidrocarburos están formados por hidrógeno y carbono. De ahí viene el nombre de hidrocarburo. Hidrógeno, carbono. ¿Ya? Y hay una gran una gran clasificación, que es alifáticos y aromáticos. Los aromáticos entenderán que su nombre se debe, obviamente, a lo mismo que están pensando, a veces al típico aroma que tienen, muchas veces es agradable, otras veces no tanto, ¿ya? Y dentro de los aromáticos se distinguen los bencenoides, que derivan del benceno, que es el compuesto central, y tenemos unos monocíclicos con un solo ciclo o anillo, un solo hexágono, y los policíclicos que tienen dos o más anillos. Y están los anulenos, que son ciertos anillos más grandes, pero que presentan doble enlaces alternados. Doble, simple, doble, simple. Ya lo vamos viendo. Por ejemplo, imagínense el signo pare, ¿cierto? Ese de las vías. Uno dice siempre el disco pare, ¿se han dado cuenta? Bueno, y un disco es una cuestión circular. Deberíamos decir el octágono pare. ¿Y qué tiene que ver con esto? Ahí, por ejemplo, el octágono esa figura geométrica, es la estructura que tiene, por ejemplo, el ciclo octano. Ciclo octano.
Y si yo le pongo 4 dobles enlaces al medio, doble, simple, doble, simple, doble, simple, se forma un anuleno de 8 carbonos, que tiene un nombre específico. Esos son los anulenos. Y bueno, y los alifáticos que vamos a comenzar a ver ahora, de partida la palabra alifático, ¿por qué se llama así alifático? ¿Qué tiene que ver eso? Proviene, que va a quedar grabado por cierto, así que no importa que no lo anoten, del griego aleifar. Aleifar significa, se escribe alei, P-H-A-I-R, aleifar, ¿ya? ¿Y sabe lo que significa aleifar? Grasa. Grasa al castellano, al chileno, grasa. Y obviamente, ¿por qué tiene que ver con esto? Porque claro, estos compuestos constituyen las grasas animales y vegetales. O mejor dicho, al revés, grasas animales y vegetales están constituidas por compuestos hidrocarbonados en su estructura principal. De ahí vienen esos nombres, ¿cierto? Dentro de los alifáticos tenemos los acíclicos y los cíclicos. El prefijo A significa, acuérdense, sin ciclos y con ciclos. ¿Y qué sería un ciclo? Un anillo, una figura geométrica. ¿Ya? Estos son larguitos, son abiertos, son extendidos. Un carbono tras del otro. En cambio, los cíclicos, los carbonos se van disponiendo, formando anillos, formando ciclos, formando figuras geométricas. Y la otra definición que también, o división que están viendo acá, saturados e insaturados, más de alguno ha escuchado hablar de las grasas saturadas, ¿no es cierto? Grasas saturadas, arrancan, dice uno, arranquen, es venenoso, es peligroso, es dañino. Y así de lamentable es, porque siempre lo digo, mientras más barato el aceite, por ejemplo, más saturado es, más dañino, más peligroso es. ¿Okay? Menos amistoso para el organismo. ¿Qué tiene que ver la palabra saturación? Saturación significa o viene de la saturación con hidrógeno. Porque desaparece el hidrógeno y aparece un doble enlace y aparece la insaturación. Fíjense que las grasas más amistosas para nosotros son esas omega 3, omega 6 que llaman, ¿no es cierto? Las mismas, por ejemplo, que están en las paltas, en los aceites de oliva, esos tienen ya la presencia de dobles enlaces. Entonces, visto de otra forma o dicho de otra forma, los compuestos o las grasas insaturadas son las que presentan en su estructura doble enlace o triple enlace, doble o triple. Y las grasas que son saturadas o los compuestos saturados, su nombre se debe a saturación con hidrógeno, que tienen todos sus enlaces ocupados con hidrógeno, etc. Por ahí iría la idea, creo. ¿Ya? Entonces ahí están los nombres, los vamos a ir recordando a medida que vayamos avanzando en la clasificación de ellos. ¿Ok? Bueno. Ya una hora, yo creo que es bueno, 1:05 me parece que está aquí. Yo creo que es bueno hacer un recreo, ¿cierto, chiquillos? Sí, llevamos 1:05 minutos. Sí, Así profe. Vale, profe. 20, a ver, son las 1:05. 1:05. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 17. 9:27. 9:27. Entonces a las 9:50 y a las 9 no mucho. Sí, no está bien, 9:55 de vuelta. Ya, profe. Gracias, profe. Vale.